It's so hot. Everybody's home. Bueno, muchas gracias a Ana. Estic molt agraït per la invitación, por estar aquí. Soy de Costa Rica, no soy catalán, recientemente nacionalizado español también. Pero, a ver, ¿cómo funciona? Y bueno, como ya han dicho, soy parte de un movimiento grande que lo que buscamos es proteger la vida, construir un mundo libre de armas nucleares y bueno, estamos cambiando un poquito de tono después del conciertazo que acabamos de tener acá con la Teresa Janet, buenísimo. Y me sirve también para ilustrar todo lo bonito, todo lo bueno que tenemos por proteger y lo que tenemos que luchar por protegerlo. No hay que dar nada por sentado. Pero bueno, hay una intersección muy importante entre el desarme y hacer veganismo, entonces es importante también que lo conozcamos y también insertar esta charla en el contexto de este festival, incluso en un domingo tan alegre, tan soleado como el que estamos. Pero bueno, la IPPNW, nombre cortito, es la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. Fue una organización que fue creada en 1980 por entonces médicos soviéticos y médicos estadounidenses, que en ese momento era un tabú, o sea, no había mucha comunicación. Ellos generaron un movimiento mundial de profesionales de la salud y generaron mucha conciencia sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares, que en ese entonces solamente se comentaban como una pieza de ajedrez, como un activo estratégico. Y se les acreditó en ese entonces, porque bueno, yo en este momento soy copresidente de la organización, pero en ese entonces, en el 85, no era médico todavía, ¿verdad? Pero en ese entonces se les acreditó con influir a Gorbachev y a Reagan en su discurso, que era muy pro-nuclear, y luego terminaron ambos líderes diciendo que una guerra nuclear es una guerra que no se puede ganar y que jamás se puede luchar. Y por sus esfuerzos, IPPNW se ganó el premio de la UNESCO de la Educación en 1984 y el Premio Nobel de la Paz en 1985. En 2006, IPPNW crea ICAN, que es la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares. Ahí sí estaba yo. En el 2017 se nos da el Premio Nobel de la Paz por dos razones. Por concienciar al mundo sobre las armas nucleares, sobre las consecuencias catastróficas humanitarias de las armas nucleares, y por nuestros esfuerzos revolucionarios en generar una prohibición de dichas armas a través de un tratado, que eso también es parte de lo que les voy a hablar a ustedes en esta charla y ver también qué es lo que podemos hacer, ¿verdad? Porque parte de lo que quiero que se lleven de aquí, porque si me ponen atención, se van a asustar al menos un poquito. Si me ponen mucha atención, se van a empoderar y van a ver qué es lo que pueden hacer también al respecto. Esa es la idea, principalmente, porque de nada sirve concienciar si no hay una acción detrás. Y bueno, y de eso se trata también este movimiento que está creciendo, que también es una revolución. Pero bueno, empezar por decirles que las armas nucleares, vamos a hablar un poquito temas básicos para que todos empecemos por la misma página. Empezar por decirles que las armas nucleares son armas de destrucción masiva. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que es un arma de destrucción masiva? Un arma de destrucción masiva se define así porque es un arma que no discrimina entre blancos militares. Sí, eso. La censura del sistema, que no quieren que les dé este mensaje. Bueno, las armas de destrucción masiva se definen así porque son armas que no discriminan entre blancos militares y blancos civiles y destruyen todo a su paso.
Entonces, aparte de las armas nucleares, tenemos las armas químicas, las armas biológicas, las minas terrestres, las que se también conocen también como minas antipersonales, y las municiones en racimo, que son como unos tanques grandes que se abren en el cielo y que caen un montón de bombitas pequeñas por doquier. Esas son a grandes rasgos, las 5 categorías de armas de destrucción masiva, y ahí están las armas nucleares. Hay 9 estados que tienen armas nucleares, mal llamados potencias nucleares, que son el primero Estados Unidos, luego Rusia, Gran Bretaña, Francia, China, India, Pakistán, Israel y por último Corea del Norte. Y hay algunos países que también dejaron de tener armas nucleares, algunos que pertenecían a la Unión Soviética y otros como Sudáfrica que tenía armas nucleares y al terminar el apartheid cedió sus armas nucleares. Actualmente hay unas 12.500 ojivas nucleares en el mundo. Quienes más tienen en este momento son Rusia y Estados Unidos, y aquí podemos ver pues, los otros países cuántas tienen. Se habla mucho de Corea del Norte. Corea del Norte tiene 30 en comparación con las casi, 5.244 que tiene Estados Unidos. Hablemos un poquito también sobre la potencia. Ustedes saben, el 6 de agosto y el 9 de agosto de 1945 se detonaron bombas atómicas sobre Hiroshima y sobre Nagasaki. La de Hiroshima y Nagasaki tenían una potencia de unos 15 y 20 kilotones. Un kilotón es una potencia explosiva equivalente a 1.000 toneladas de TNT. Para ponerlo en contexto, se requieren menos de 100 toneladas para demoler una cuadra de edificios. Entonces 15 toneladas eran las de Hiroshima y Nagasaki, y si lo vemos en el gráfico, están a un extremo, prácticamente ni se ven, porque ahora la potencia de las armas nucleares hablamos de megatones, es decir, millones de toneladas de TNT. No solo ha habido 2 detonaciones, sin embargo. Ha habido 2000, aquí salen 2057, en realidad a la fecha ha habido 2062 detonaciones de armas nucleares con ensayos nucleares en todos estos lugares. Y bueno, quienes más han hecho ensayos nucleares, aquí vemos Estados Unidos y la Unión Soviética, seguidos de Francia. Bueno, ¿y qué es lo que causa un arma nuclear? Un arma nuclear no es una gran explosión y se acabó. O sea, sí es eso, pero es mucho más, ¿verdad? Tiene varios efectos que se relacionan, al igual que con cualquier dispositivo explosivo, con el calor y con la onda expansiva, pero tiene otros 2 componentes, que es la radiación y el pulso electromagnético. Vamos a ir hablando un poquito sobre cada uno. La onda expansiva genera vientos huracanados que demolen todo a su paso y convierten objetos, incluso objetos pequeños, en proyectiles. El calor, lo que hace una bomba nuclear cuando se detona, genera un calor de millones de grados centígrados, es decir, un sol en miniatura. Las personas que estaban más cerca de la detonación se evaporaron. Esto que ven aquí se conoce como una sombra nuclear, que es lo único que quedó de una persona que estaba cerca de la detonación. Más lejos de esta área de detonación generan muchísimos incendios coalescentes, es decir, todo lo que tenga un potencial incinerativo, todo lo que se pueda quemar, cualquier materia orgánica, plástico, etcétera, prende fuego, se quema. Y pues genera grandes incendios, y eso también genera consumo de oxígeno, y ya sea por incineración o por ausencia de oxígeno, termina matando todo en un gran radio según la potencia del arma nuclear. Y luego tenemos la radiación, que la radiación se esparce no solo como la bomba explota, sino también a través de la lluvia radiactiva. La lluvia radiactiva es cuando la radiación sube o es esparcida por los elementos, por la precipitación, por los vientos, por las nubes. Entonces, en ese sentido, no podemos solamente hablar del ámbito de la bomba, sino también, dependiendo de cuántas nubes haya, si hay lluvia, si hay vientos, esa radiación se puede esparcir a otras partes.
La radiación para la vida, la radiación ionizante, especialmente la radiación gamma, lo que hace es causar efectos en las personas y en los seres vivos. En Hiroshima y Nagasaki lo que vimos fue el síndrome de radiación aguda y crónica. El síndrome de radiación aguda es una de las peores cosas por las que puede pasar cualquier ser viviente, porque lo que hace es una degradación de los sistemas y órganos vitales del organismo, es decir, los sistemas hematológicos, la sangre, el sistema digestivo, el sistema neurológico, la piel. Esto se degrada por la radiación. Y qué tan severo, qué tan serio va a ser este síndrome o estas manifestaciones, dependen de la exposición, dependen de cuánta radiación recibió esa persona. Entonces, pues vamos a tener que son personas, a grandes rasgos, el síndrome de radiación aguda es dolorosísimo, van a tener heridas que no cicatrizan, se van a desangrar hasta morir, van a perder la razón, en cuestión de días o semanas o incluso meses. Inmediatamente se les caen los ojos, se les derrite la piel, se les explota el abdomen por la degradación del sistema digestivo. También en las mujeres embarazadas que estén expuestas a la radiación se producen defectos genéticos, congénitos, que es el bebé que está en formación, que se deforma por la radiación, y genéticos, que es que las gónadas, es decir, el material reproductivo de las personas, queda afectado de por vida. Entonces, la progenie después, incluso cuando ya no tenga radiación en su cuerpo, va a tener alteraciones también, defectos genéticos. Luego, lo que vemos también, la radiación crónica, es decir, pasan 10, 20, 40 años y las personas tienen una probabilidad más alta de enfermar de varios tipos de cáncer, enfermar de enfermedades degenerativas del corazón, de las articulaciones, y los cánceres que se dan con más frecuencia son la leucemia, el cáncer de tiroides, y luego otros como el pieles de mama, de próstata, etc. No solamente las víctimas, las personas que sobrevivieron a Hiroshima y Nagasaki presentaron esto. Esto lo vimos también en las poblaciones aledañas a los ensayos nucleares. Este es el caso de Karibet Kukuyov, que es actualmente un activista famoso contra los ensayos nucleares. Él nació sin brazos y fue rechazado por su madre al nacer. Nació con deformidades muy severas. Y Karibet, como podemos ver aquí, es artista, él pinta con los pies. Otro artista, también kazajo, es Berik, que él es músico, prácticamente no tiene cara, nació así. Esos son ensayos nucleares, esa es una foto reciente. Los efectos de las armas nucleares no son del pasado, son recientes. Este tipo de nacimientos sigue pasando hoy en día. Y esto es lo que pasa con la radiación, pero ¿qué es lo que pasa también? Cuando hay algún desastre, cuando hay alguna detonación, nosotros siempre esperamos que llegue la Cruz Roja, que llegue la Media Luna Roja, etcétera, alguien externo para ayudar. Sin embargo, con las armas nucleares eso es imposible. Es imposible, por un lado, porque como vemos aquí, se destruyen la infraestructura, es decir, no simplemente que la ciudad se borra, no. Quedan muchísimos escombros, por lo cual es muy difícil navegar, no hay ambulancias que se puedan movilizar por ahí, pero también se destruyen la mayoría de los hospitales, la infraestructura crítica para la salud. En Hiroshima se murieron más del 90% de los trabajadores de la salud, por ejemplo. Y la radiación impediría que personas externas a la ciudad pudieran ingresar. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que las víctimas de una detonación nuclear, es decir, aquí las víctimas no estamos hablando de los soldados, estamos hablando de los civiles, las mujeres, los hombres, los adultos mayores, los niños que presentan este síndrome de radiación aguda, van a pasar su dolor y su agonía y van a morir solos.
Ya no hablamos ni siquiera de acetaminofén, de paracetamol. No pueden recibir ni agua. Van a estar solos y sin ayuda externa. Y luego también está lo que es un pulso electromagnético. Un pulso electromagnético son unas ondas que generan una detonación nuclear que lo que hace es inhabilitar, a grandes rasgos, los aparatos eléctricos. Básicamente, todo lo que tenga una función eléctrica, si no está protegido para un pulso electromagnético, básicamente deja de funcionar. Y este pulso electromagnético puede ser, dependiendo de la altura a la cual se haya detonado la bomba nuclear, puede ser bastante más amplio que la zona misma de la detonación. Y así vemos cómo en un área en el centro de Estados Unidos, por ejemplo, una bomba nuclear que no tenga una potencia muy alta, una potencia de unos 20 kilotones, por ejemplo, puede generar un pulso electromagnético que afecte a todo el subcontinente norteamericano. ¿Y eso qué es lo que pasa? O sea, generaría, imaginémonos en este momento un mundo sin electricidad, sin conexión, sin conectividad, no funcionan los automóviles, no funcionan las telecomunicaciones, no funciona nada, tampoco funcionan las centrales nucleares. Que las centrales nucleares, por si no lo sabían, dependen también de poder eléctrico externo. Entonces, esto tiene el potencial de generar muchísimos accidentes nucleares, solamente una detonación a la altura suficiente. Y esa era la amenaza que tenía Corea del Norte sobre Estados Unidos. Vimos que Corea del Norte tiene un arsenal muchísimo menor que el de Estados Unidos, pero el potencial destructivo y disruptivo de Corea del Norte sobre Estados Unidos es enorme. Y bueno, no solamente están las consecuencias físicas, sino también las consecuencias psicológicas y sociales, ¿verdad? En japonés, a los sobrevivientes de los ataques nucleares se les dio el nombre de Hibakusha. Los Hibakusha en Japón iban a ser discriminados, no solamente, o sea, los que sobrevivían salían ilesos, no estaban enfermos, no los contrataban en otras regiones de Japón, porque tenían una propensión más alta a enfermarse. Nadie quería casarse con ellos porque tenían una propensión más alta a tener niños defectuosos. E incluso los niños, los huérfanos, que quedaron varios huérfanos niños en Hiroshima y Nagasaki, en las escuelas y en los orfanatos los separaban del resto de los niños porque concebían, la gente no entendía que era la radiación en ese entonces, pensaban que era algo infectocontagioso y no querían que a los otros niños se les pasara la radiación, se les pasara los efectos. Entonces, ¿qué es lo que les pasa a esta pobre gente? Que no solamente quedan con el síndrome de estrés postraumático, que también es un diagnóstico de invención reciente, en ese entonces no había tratamiento para eso, quedan con ese de haber visto a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos morir de una forma espantosa, se quedan sin hogar, quedan desplazados y a la vez en los lugares donde van son rechazados. Por eso hay un estigma social enorme. Gente que tenía un orgullo de ser de donde eran, qué sé yo, si yo soy... ¿cuál es el gentilicio de terraza, por cierto? ¿Cómo se dice? Terraceño. Bueno, si yo tengo mucho orgullo de mi ciudad, esta gente pasó a tener vergüenza de ser de donde eran y a mentir. Muchos salieron del país y a mentir de su procedencia porque les daba vergüenza. No querían que los vieran o que los discriminaran o que los vieran con lástima, ¿verdad? Y eso es algo que a la fecha, porque los efectos de las armas nucleares son intergeneracionales también. La progenie, incluso cuando nace aparentemente sana, tiene un riesgo más alto de presentar leucemia. Bueno, esas fueron las dos detonaciones, Hiroshima y Nagasaki. Se han hecho varias detonaciones en varias partes del mundo, todas las que podemos ver ahí. Tenemos el caso en particular de las Islas Marshall. Las Islas Marshall hoy es una nación soberana.
pero en los 40s y 50s eran un protectorado de Estados Unidos. Vaya suerte les tocó ser protectorado de Estados Unidos, porque Estados Unidos hizo ensayos nucleares en las Islas Marshall entre el 48 y el 54. Y no sé si ustedes sabrán, bueno, a esta gente, la gente que vivía en las Islas Marshall, no se les advirtió sobre la radiación. Se les dijo que era algo seguro para ellos, que los ensayos eran seguros para ellos, para su agricultura, para su pesca. Esta foto, por ejemplo, de una detonación nuclear, podía ser vista por las personas que estaban ahí. Incluso cuando se detonó y salió la lluvia radiactiva y caía como una nieve especial, los niños jugaban con la nieve. A esa gente no se les dijo nada. Y esta gente no tenía ninguna forma de saber que eso no era cierto, porque las consecuencias humanitarias de las armas nucleares se le escondieron al mundo, especialmente por los primeros años. Se generó toda una campaña para esconder, o sea, una campaña muy rigurosa de parte de Estados Unidos y de parte de Japón para censurar cualquier información que hubiera sobre las manifestaciones de la radiación. Y estas personas obviamente también luego presentaron, como vemos, algunas de esas fotos son bastante recientes. Estas personas también presentaron todo lo que podemos ver, especialmente del síndrome de radiación crónica. ¿Por qué se les mintió a esta población y por qué se le mintió al mundo por mucho tiempo? Es decir, a los japoneses se les escondieron los expedientes médicos, se les escondieron las cartas, se les censuraron las manifestaciones artísticas, hasta los poemas se les censuraron. ¿Por qué? Porque lo que interesaba era establecer a Estados Unidos como una potencia, como la hegemonía militar del mundo. Lo que interesaba era exponer las virtudes de la era nuclear y esconder entonces sus maldades. Yo no sé si ustedes saben de dónde viene la palabra bikini. ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra bikini? ¿No? El bikini, en los 50s, este es el atolón de Bikini. Un atolón es como una isla en forma de herradura. En ese atolón se hizo una prueba grande de una detonación nuclear que se hizo famosa. El bikini era la prenda, el superlativo de prenda sexy para la mujer. Entonces ahí vemos como hay una asociación positiva con las armas nucleares al punto que trasciende a la cultura popular, y ese es un mensaje que se nos ha alimentado activa y constantemente a lo largo de las décadas. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en una guerra nuclear? ¿Verdad? Hablamos de las consecuencias cuando se detona en una ciudad. ¿Qué es lo que pasa cuando se detonan varias armas nucleares en varias ciudades y especialmente con una potencia más alta? Resulta que ya con Hiroshima y Nagasaki, 15 kilotones, ¿verdad? Ya hablamos de que ahora la potencia es mucho más alta, ¿no? Si en una ciudad grande actual, que tiene una población mucho mayor, una densidad poblacional mucho mayor, se detona una bomba nuclear que tenga unas 5 o 6 veces la capacidad de Hiroshima, ahí morirían cientos de miles de personas, quedarían heridas, muchísimas más, con el síndrome de radiación aguda. Pero si hay una guerra nuclear a gran escala, esto pasa a una escala mucho mayor. Entonces estamos hablando de varias ciudades, estamos hablando de decenas de millones de personas muertas de forma instantánea. Estamos hablando también de varios heridos también, una proporción bastante mayor. Estamos hablando de una enorme devastación ambiental, no solamente por la destrucción y la radiación que se esparciría globalmente, sino también que en estas ciudades este intercambio lo que hace es que suba escombros, suba hollín a la estratosfera, que es la capa de la atmósfera donde no hay precipitación, que no puede ser lavada por la precipitación. Y lo que hace es tapar la luz solar, bloquear la luz solar por varios años. Se dice que 10 años o más.
Esto lo que hace no solamente generar oscuridad, sino también disminuir la temperatura global en un promedio de 25 grados centígrados. 25 grados centígrados. Si hoy estamos a 12, estaríamos a menos 13 grados. Estamos a 0, a menos 25. Imagínense, estar así en la oscuridad por varios años, resulta que no hay muchas cadenas alimenticias que puedan sobrevivir a la ausencia de luz, que puedan sobrevivir al frío tan extremo. Entonces, este invierno nuclear que se produce y que duraría por varios años, tiene el potencial entonces de aniquilar a muchísimas especies, de aniquilar a nuestra civilización, si hablamos de una civilización global, e incluso potencialmente a nuestra especie. Ahora, ¿cuál es el riesgo de que esto pase? Porque estoy aquí hablándoles a ustedes. No sé si sabrán qué es el reloj del Apocalipsis. ¿Sí saben? ¿Alguien ha oído mencionar el reloj del Apocalipsis? Bueno, para los que no, el reloj del Apocalipsis es una forma simbólica de que el boletín de científicos atómicos, que es un boletín, es un grupo de científicos que incluye también algunos de los que participaron en el proyecto Manhattan, se creó en el 45 y a partir del 47 ellos crearon el reloj del Apocalipsis para comunicarle al mundo la probabilidad de una destrucción del mundo en manos humanas. Algo que no se visualizaba, una posibilidad que no se veía antes del 45. Entonces, ese reloj, que no es un reloj literal, ¿verdad? Es simplemente una forma de estratificar el riesgo, no son minutos o segundos literalmente, ¿verdad? Que a mí me preguntaron en un programa de televisión, ¿pero qué? Pero es que ya pasaron 90 segundos, ¿qué? No, o sea, no son 90 segundos literales, ¿verdad? Sino es una forma de decir qué tan cerca o qué tan lejos estamos. En 1963, después de la crisis de los misiles en Cuba, ese reloj estuvo a menos 12 minutos. En 1984, que hubo un punto de altísima tensión entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, ese reloj estuvo a menos 3 minutos. Pero cuando se vino abajo la Guerra Fría, también se vino abajo la tensión y ese reloj bajó a menos 17 minutos. ¿Ustedes saben cómo estamos hoy, actualmente? ¿Qué es lo que dice? 10 minutos, dicen por ahí. ¿Quién da más? 4, 6. $90 segundos. Estamos a 90 segundos. Es el riesgo más alto de la historia. Según el Boletín de Científicos Atómicos, esto lo estratifican en 3 factores. El primer factor es la retórica incendiaria de los líderes nucleares y cómo hacen amenazas nucleares a la ligera. La segunda es la crisis climática y el potencial que tiene la crisis climática para generar y agravar conflictos bélicos. Y el tercer factor es la posibilidad de una detonación accidental. Resulta, este es un libro buenísimo en el que Eric Schlosser, el autor, documenta que ha habido más de 1000 accidentes solamente con el arsenal nuclear estadounidense, información que él consiguió con la ley de libertad de información, la Freedom of Information Act. Y de lo que sabemos, el mundo ha estado a punto de una guerra nuclear a gran escala en 6 ocasiones por accidente, por malos entendidos. Todavía no. Resulta que de las 12.500 ojivas nucleares que hay en el mundo, hay unas 2.000 que están en estado de operatividad alta. Eso significa que están listas para ser detonadas en minutos. Los sistemas que detectan cuando hay un ataque nuclear que entra, estos sistemas son cada vez más dependientes en sistemas automatizados y han fallado muchísimas veces y han detectado varias alarmas. Han confundido cosas tan banales como una nube de tormenta, como un globo meteorológico, como una bandada de gansos, como un ataque nuclear entrante.
¿Y qué es lo que pasa? Imaginémonos una consola, unas personas, como ustedes, como yo, que están enfrente de estas pantallas y que tienen que detectar estos ataques y definir si es una alarma falsa o una alarma verdadera. En este año, desde el año pasado que estamos con el conflicto de Ucrania y se han hecho varias amenazas nucleares explícitas, es más probable que estas falsas alarmas se interpreten como verdaderas. Y es más probable que haya malos cálculos y malas interpretaciones. Ahora, con el aumento de la tecnología y la mayor, llamémosle, eficiencia en la toma de decisiones automatizada, eso significa que hay que tomar decisiones rapidísimo, en cuestión de 6 minutos. Entonces, el riesgo de una mala interpretación o un mal cálculo es altísimo. Y el riesgo de que ese mal cálculo o mala interpretación lleve a una detonación nuclear es bastante alto. Ahora, pasar de una detonación nuclear a una guerra nuclear a gran escala es muy fácil. Muchísimas cosas pueden salir mal y de una guerra nuclear a gran escala, como ya vimos, no hay vuelta atrás. Otro pequeño problema que tienen las armas nucleares es el alto gasto. Ese es un informe del 2019 en el que se detectó que se gastan $116.000 millones en las armas nucleares anualmente. Ahora, un componente interesante de las armas nucleares es el colonialismo también. Por un lado, estamos hablando de hacer ensayos nucleares en poblaciones indígenas, que tienen el común denominador, todas estas poblaciones que han sufrido los ensayos nucleares, que no son blancas y no son ricas. Y el hecho mismo de poder hacer una amenaza de destruir a otra gente, que no es la gente como nosotros, como yo, eso es la peor manifestación de xenofobia de otredad que hay. Hoy en día vemos, por ejemplo, en las películas en ciencia ficción, no sé si se habrán dado cuenta, en las películas de Marvel, por ejemplo, en los Avengers, creo que fue la primera, que un arma nuclear nos salvó de una amenaza de unos extraterrestres. En películas como Independence Day, Stargate, muchas otras, las armas nucleares han ayudado a la humanidad a librarse de extraterrestres que son feos y que son malos y que solamente vienen a destruir al mundo. En el 45, los extraterrestres feos y malos eran los japoneses. Esa otredad, ese concebir a la otra persona como un ser malo, eso es gran parte de lo que tienen las armas nucleares. Ahora, hay que ver también cuál es el rol que tienen las armas nucleares. Si nosotros vemos las noticias y vemos a los comentaristas hablar de tranquilizando a la gente, decir, no hay que ser alarmista, que no, que Putin no está loco, que habría que ser demasiado loco para apretar el botón rojo. Eso es lo que se llama disuasión nuclear. La disuasión nuclear depende de la amenaza del uso de las armas nucleares. Y esa amenaza, si bien es algo que nadie quiere, absolutamente nadie quiere, es algo que tiene que ser creíble para que funcione. Esa es la gran contradicción que tienen las armas nucleares. Entonces, bueno, volvamos a ver un poco qué son las armas nucleares. Las armas nucleares no son armas prácticas, en el sentido de que no están hechas para acabar con blancos militares específicos, sino para acabar con grandes áreas y con una población enorme de civiles. No se pueden controlar sus efectos, no respetan fronteras, y el país que las use es imposible que no sea un acto suicida, porque es imposible que las armas nucleares, o sea, que alguien más no las use en su contra. Entonces son armas que en realidad no se pueden usar. Estamos invirtiendo ese montón de dinero en armas que en realidad no se pueden usar. Entonces, ¿cuál es la idea de las armas nucleares? ¿Por qué existen? En los 90s, al final de la Guerra Fría, hubiera sido el momento propicio para eliminar las armas nucleares, porque era un momento de baja tensión. ¿Por qué no se eliminaron entonces? No se eliminaron por el prestigio y el privilegio que estaba asociado a ser una potencia nuclear. El privilegio de tener el cotizado apellido nuclear. Entonces, para lograr el desarme nuclear, para quitarnos esta amenaza de encima, lo que tenemos que hacer es
cambiar el discurso. Lo que tenemos que hacer es cambiar esta retórica porque al final el poder de las armas nucleares, si no se pueden usar, su poder es retórico, su poder es simbólico. Y ese es el poder que hay que quitarles para poder proteger a la vida sobre el planeta. Y ahí es donde entra el tratado por el que nos ganamos el premio Nobel en 2017. Ese es un tratado, se llama el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que nos costó un montón. Cuando yo empecé a trabajar ya de lleno en desarme nuclear en el 2012 y a ir a la ONU, a foros y tal, en el 2013, y nadie hablaba de la prohibición, ningún país se atrevía a hablar de la prohibición porque eso era enfrentarse a los grandes poderíos militares y económicos del mundo. 2017, más de 130 países negociando de buena fe un tratado dentro de la ONU. Eso requirió de muchísimo trabajo, de aprovechar absolutamente todas las oportunidades políticas que había, y eso requirió de una campaña grande, robusta y fuerte, y con una sola dirección, pensar en la prohibición. Pero bueno, ustedes me dirán, un tratado antinuclear, otro tratado nuclear, más papel mojado. Es muy normal sentir ese escepticismo porque uno oye de tratados, habla del tratado de START, por ejemplo, el tratado que acaba de decir Putin que no va a respetar, el tratado de las fuerzas intermedias del que se salió Trump hace unos años, porque este tratado es diferente a los otros tratados. La diferencia está en que un tratado bilateral, es decir, entre dos partes, se lo trae abajo una de las partes cuando cambian de opinión, básicamente así es. Es un tratado que en realidad es vulnerable, un tratado bilateral, y eso lo hemos visto con cambios de administración. Un tratado bilateral, aunque lleve 30, 40, 50 años, se lo trae abajo cualquier líder que decida que eso no es lo que hay que hacer. Un tratado multilateral, en cambio, es un tratado entre varios países. Lo que se hace es generar un cambio de comportamiento, se genera una normativa internacional que se fortalece con cada país que se sume, con cada país que lo ratifique. Y se genera un cambio de comportamiento que lo terminan siguiendo incluso los países que no han firmado el tratado y que no están obligados a seguirlo, ¿verdad? Este es un proceso que se llama, las fases iniciales, es la estigmatización a través de la prohibición. Un proceso que ha servido a través de la historia. Hablamos de la abolición de la esclavitud, por ejemplo. La esclavitud, cuando empezó a prohibirse, todavía era una actividad comercialmente aceptada y respetada en grandes partes del mundo. Hablamos también de las otras armas de destrucción masiva. ¿Se acuerdan cuáles eran las otras? Las químicas, las biológicas, las minas terrestres, las municiones en racimo. Aunque las armas químicas y las biológicas tuvieron su rol dentro de las doctrinas de seguridad en los años, al principio del siglo XX, hoy en día no hay ningún país que se jacte de ser una potencia química o de usar armas biológicas en sus doctrinas de seguridad. ¿Por qué no? Porque hay un tabú. Porque hay un tabú que hace que eso sea políticamente desfavorable. Recientemente, Estados Unidos cerró sus fábricas de municiones en racimo, sus fábricas de minas antipersonales, sin haber firmado los tratados internacionales que las prohíben. ¿Por qué? Porque se quedó sin compradores, se quedó sin inversores y se había creado en el mundo un clima de condena moral que hacía que fuera políticamente desfavorable tenerlas. Y eso es lo que estamos haciendo con el Tratado sobre la Prohibición. Con el tratado es como, una vez que entra en vigor, es como una gotita de tinta que cae y llena de color el vaso, en este caso el pichel. Y conforme más países se vayan sumando, se van cayendo más gotitas, se va llenando más de color. Y cuando tengamos un pichel con muchísimo colorido, pues ese es lo que propiciaría entonces una retórica, un mundo libre de armas nucleares. Un tratado de prohibición, también con el tratado se acaban los puntos intermedios. Es decir, o las armas nucleares son aceptables o no lo son. Un país que no firme el tratado sobre la prohibición está diciendo que está de acuerdo con las armas nucleares,
con que se usen las armas nucleares en su nombre y con todo lo que eso conlleva. Ahora, España, el Estado español, todavía no ha firmado este tratado. Lo han firmado 96 países, España todavía no. Pero Sánchez adquirió el compromiso en el 2018, pero ese compromiso todavía no se ha cumplido. Entonces yo les pregunto a ustedes que están aquí, ¿ustedes estarían de acuerdo en que las armas nucleares sean usadas en su nombre? No, ¿verdad? Entonces es muy importante hacer al Estado español cumplir esa voluntad. ¿Cómo lo hacemos? Ahí es donde viene. O sea, ¿cómo hacemos para luchar por un mundo libre de armas nucleares? Una de las herramientas que nos hemos ideado es hacer una promesa parlamentaria en la que nos acercamos a los diputados para decirles: comprométanse por favor a promover el tratado sobre la prohibición, a que España firme la prohibición. Es algo que podemos acercarnos a cualquier diputado, eso está en nuestro sitio web, en español también. Perdón. Creo que está en catalán también. Hay otra iniciativa que de hecho iniciamos en España en el 2018 porque nos invitaron a participar en un foro que se hizo en Madrid y ahí salió la idea de la campaña Las ciudades apoyan el TEPAN, en la que los municipios, el Consejo Municipal, decide manifestarse a favor del Tratado sobre la Prohibición, en contra de las armas nucleares y en apoyo a que el gobierno firme las armas nucleares. Eso es algo que, especialmente en Cataluña, para que estén orgullosos, es una iniciativa que ha tenido muy buena acogida, en la que varios municipios se han sumado, y el de Terrassa también. Terrassa es una ciudad que se ha manifestado, que apoya el Tratado sobre la Prohibición en contra de las armas nucleares. Así que, bueno, un aplauso para Terrassa. Y recientemente, en el 2020, antes de que reventara la pandemia, ahí estamos con Ada Colau, y Barcelona firmó también esa prohibición. Y bueno, ya para ir terminando, había algunas cosas que quería hacer el enlace también con el veganismo. Por ejemplo, esta cuestión de la evidencia. O sea, lo que nosotros hacemos es concienciar al mundo utilizando evidencia para que la gente se entere de cómo son las cosas. Con el veganismo pasa algo parecido. Pasa, por ejemplo, que los lácteos se incluyeron en la pirámide alimenticia y se incluyeron como una necesidad, como un requisito humano, sin ninguna evidencia científica, simplemente por la presión de la industria láctea sobre las organizaciones políticas de la salud, y eso se esparció. Y es que es ilógico que uno requiera la leche materna de otra especie para estar saludable. Es ilógico, pero bueno, eso se hizo sin evidencia. Y conforme nos vamos despertando, conforme nos vamos basando más en la ciencia y la evidencia, vamos entendiendo mejor las cosas. Lo mismo pasa con las armas nucleares. Este tratado, en realidad, es un ejemplo de las políticas basadas en la evidencia, de la toma de decisiones basada en la evidencia, de poner la ciencia de verdad al servicio de la gente y poner a la gente en el centro del debate nuclear. Esta foto que les pongo aquí, y les traigo un mensajito. Bueno, mi organización, ICANN, es una organización ya tiene más de 650 organizaciones, ya perdí la cuenta, en más de 110 países. Es una coalición que se ha esparcido enormemente, especialmente después del 2017. Y tenemos la junta directiva de la que soy parte y luego la secretaría. La directora ejecutiva de ICANN resulta que también es vegana. Entonces yo le dije, y se llama Melissa Park, es una australiana que también tiene una trayectoria enorme como diputada en defender derechos humanos, defender al ambiente, los animales. Entonces yo le dije, mira Melissa, te voy a mencionar porque voy al Vegan Fest de Cataluña, no te vas a escapar de que te mencione, si querés, dame un mensajito para decirle a la gente. Y ella entonces, rapidísimo, porque se me ocurrió preguntarle el viernes, y entonces el mismo viernes en la noche me hizo un mensaje, se los voy a leer. Dice: me gustaría rendir homenaje a los pueblos indígenas del mundo que siempre han comprendido la conexión entre las personas, los animales y toda la naturaleza.
siempre se han opuesto a las armas nucleares como un daño moral al planeta y a toda la vida que hay en él. Es sumamente irónico y triste que se encuentren entre los más afectados por los ensayos nucleares, cuyos efectos negativos se siguen viviendo hoy en día. A quienes aman los animales y a la naturaleza, naturalmente les deben preocupar las armas nucleares, ya que amenazan con aniquilarlo todo. El punto que nos concierne es que, aunque todas las especies se verán afectadas en una guerra nuclear, solo una especie puede detenerlas. La abolición de las armas nucleares es una parte esencial del respeto y la protección del planeta, el clima y todos los seres vivos. Con solo adoptar una dieta basada en plantas, los veganos ya están reduciendo las emisiones y ayudando poderosamente al medio ambiente. Ahora, al abogar porque su país firme el Tratado de la ONU sobre la protección de las armas nucleares, los veganos pueden ayudar a proteger toda la vida en la Tierra. Y esta foto, que fue tomada por su hermana, que es una fotógrafa de vida silvestre, es una foto de dos cachorros de canguro, huérfanas, que están completamente a merced de los humanos, para bien o para mal. Y este es el mensaje que hay que transmitir. Muchas gracias. No sé si se nos quedan como 5 minutos como para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. IPPNW e icanw.org. Hay una pregunta. Adelante. A ver. Por un lado, o sea, cuando hablamos del fortalecimiento de la normativa, es importante mantener la conversación activa. Es importante, es decir, la normativa internacional, las gotitas de tinta, eso se fortalece también con cada persona que se manifieste en contra de las armas nucleares y en favor del Tratado sobre la Prohibición. Entonces, usar su voz. Por un lado, para exigirle al gobierno de España que firme el Tratado sobre la Prohibición, pero también para condenar las armas nucleares, para seguir manteniendo esta conversación, para que ese tema se mantenga vivo y que la gente tenga la conciencia. En el 62, cuando se dio la crisis de los misiles en Cuba, salieron 2 tratados fundamentales que nos han salvado la vida, que fue el Tratado de Tlatelolco en el 67, en virtud del cual se declaró toda Latinoamérica y el Caribe como una zona libre de armas nucleares. Ahí teníamos 2 países que estaban ya con programas nucleares, que eran Brasil y Argentina. Ellos desecharon sus programas y se unieron a la zona libre de armas nucleares. Salió luego el Tratado de 1969, el Tratado sobre la no proliferación, en virtud del cual, los 5 países que había en ese entonces se comprometían a desarmarse, lo han hecho, pero el resto de los países se comprometen a no adquirir armas nucleares. Eso salió con esa crisis. Con la crisis de los 80 salieron otros tratados entre Estados Unidos y Rusia, los tratados START y el Tratado de Fuerzas Intermedias, que también han disminuido el riesgo. Con esta crisis tiene que ser el final de toda esta saga. Esta crisis nos tiene que llevar a la abolición nuclear, que ahora que tenemos ese instrumento tenemos que utilizarlo. Entonces, alzar la voz, mantener la conversación activa, buscar recursos y, seguirnos en redes sociales, buscar las ciudades que no se hayan sumado, por ejemplo, eso es un mecanismo bueno, que se sumen, hablar con políticos y exigirle al gobierno español que firme el Tratado sobre la Prohibición. ¿Alguna otra? Sí. La energía nuclear. Perdón, ¿quién habla? Bueno, la energía nuclear es considerada, son usos civiles de la tecnología nuclear.
aunque está relacionado políticamente, es un tema aparte, ¿verdad? Hay muchos países que promueven la abolición de las armas nucleares, que a su vez promueven la energía nuclear, ¿verdad? Varios países incluso que que han puesto alma, vida, corazón, sangre, o sea, se han arriesgado su reputación inicialmente en apoyar la prohibición, son países que también promueven la energía nuclear. Y desde ICANN, ¿verdad? El logo rojo, nosotros nos enfocamos solamente en las armas nucleares. Los médicos, sin embargo, o sea, sí también generamos conciencia sobre los riesgos de la energía nuclear. La energía nuclear es una energía que a grandes rasgos es cara, es muy peligrosa. O sea, no se compara con las alternativas verdes. Fue considerada verde según la taxonomía de la Unión Europea por el lobby de proenergía nuclear. Sin embargo, el consumo de agua que requiere es altísimo, la minería de uranio es súper perjudicial. Si la tomamos y la comparamos con fuentes de energía verde como la energía solar, la energía eólica, el gasto, el costo nivelado de energía es bastante más alto. Y en este momento, con la crisis de Ucrania, estamos viendo el riesgo tan alto que implica tener centrales nucleares en una zona de guerra. Es decir, las centrales nucleares prácticamente son ambas nucleares preposicionadas por la catástrofe que puede surgir. Lo que puede pasar en Zaporilla puede ser 10 veces peor que Chernóbil, por ejemplo. Entonces, si bien hay que hacer la distinción, una es una amenaza existencial, la otra no, definitivamente la conversación en torno a la crisis climática la solución no está en lo nuclear. Bueno, si no hay más preguntas, entonces aquí me quedo. Muchísimas gracias. All animals will be free. All animals